Conversaciones de fe y vida. Un espacio para compartir, aprender y seguir creciendo como discípulos del Señor para vivir al estilo de Jesús. Bienvenidos. Bueno, un saludo muy especial. Hoy vamos a tener un podcast muy interesante. Un saludo para todos los que nos escuchan, nos van a escuchar y nos escucharán, porque qué bueno que también se sintonicen con nuestro canal, se unan a nuestras redes, se suscriban, como dicen a veces los influencers, pero suscríbanse al canal, que es importante, por favor, porque todo lo que estamos haciendo es por ustedes. La parroquia lo está haciendo por ustedes y que por favor se suscriban, compartan este video con los que más puedan, que es lo que necesitamos ahora, porque de verdad que el tema de hoy les va a encantar. Bienvenidos pues a un nuevo episodio. Así es, Rubiel, una vez más nos encontramos para conversar en este espacio creado precisamente para generar este tipo de temas. A veces nuestras conversaciones giran en torno a la actualidad, al deporte, a la política, y se van perdiendo espacios de reflexión más profunda. Sí. Aquí hoy les vamos a traer una parábola muy conocida por todos, la parábola del buen samaritano. Y lo vamos a ver como modelo de la caridad cristiana. ¿Qué fue lo que hizo este hombre para convertirse en modelo para todos los cristianos? Primero recordemos, Rubiel, ¿cuál es el contexto en que Jesús cuenta esta parábola? Un maestro de la ley, es decir, un conocedor de la Sagrada Escritura, en aquel momento, le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, pues, ¿qué es lo que lees en la ley? Y él dice, lo más importante de todo es amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, y al prójimo como a sí mismo. Que hay personas que dicen que ese es el resumen de los 10 mandamientos. Sí, totalmente. Y es muy cierto, todo lo que implica. Pero aquel hombre, cuando Jesús le dice, muy bien, haz eso y tendrás la vida, el hombre, queriendo justificarse, le dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Esa es la pregunta que da pie para que Jesús cuente esta parábola. ¿Quién es mi prójimo? Con toda seguridad, aquel hombre no esperaba esa respuesta de Jesús. Tal vez esperaba una idea, una definición de quién es el prójimo, y Jesús lo que hace es contar una parábola. Pero mire qué bonito, padre, eso de las parábolas, que generalmente pues decían de que las parábolas a veces eran enredadas, que hasta la misma palabra uno se enreda. Mire que yo pronunciando parábola uno se enreda, pero son historias que contaba Jesús y que lo llevaba con un mensaje, que creo que eso, si podemos llevarlo como a otros planos, esos son los buenos oradores. Cuentan una historia y que lleva un mensaje positivo para que la persona piense y que lleva ciertos pasos también. Entonces, qué bueno que entendamos eso de nuestro Señor Jesús, que cómo cuenta esas parábolas y que a veces uno no entiende por qué cuentan esas parábolas. Y las parábolas siempre hablan de personas concretas, de acciones, de realidades. Es decir, nos lleva a no quedarnos simplemente en lo abstracto, en lo conceptual. Entonces, les voy a leer brevemente la parábola para que la veamos en todos sus detalles. Dijo Jesús, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, y dándoselos al posadero le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo?
del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda, haz tú lo mismo. Qué bonito, padre, de verdad que eso es importante. Hay muchas palabras que uno puede trabajar de ahí, muchos pasajes, muchos párrafos o muchos puntos importantes. Y hay uno que me suena, pues que ahorita lo vamos a desglosar un poco más, me suena mucho la parte de la misericordia, que a veces nosotros no sabemos ni practicarla o a veces la hacemos inconscientemente también con nuestros hermanos. Y lo que decía lo del prójimo, hay personas que dicen que el prójimo es el próximo, el que está ahí al lado de nosotros. Es el origen o la etimología de la palabra es eso, el próximo, el que está cerca de mí. Pero miren que Jesús cambia la lógica de la pregunta. Eso es Aquel hombre le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús termina haciéndole otra pregunta que es diferente. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? La pregunta clave no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿cómo puedo hacerme prójimo del que lo necesita? Así es. Entonces, Rubiel, centrémonos brevemente en unas palabras, o más bien las acciones que realiza el samaritano con este hombre, porque aquí es donde está lo que venimos diciendo, que se convierte en modelo de caridad también para nosotros. Que es la invitación que también les queremos hacer. Lo primero es que este hombre lo vio. Vio al que estaba allí tendido, que había sido atacado por estas personas y estaba en el suelo medio muerto. Sí. Lo vio. Parece algo obvio, pero la mirada es muy importante. Por eso dice la sabiduría popular, ojos que no ven, corazón que no siente. Es muy cierto, hoy hay realidades que se tratan de ocultar. Sí. Hay cosas que preferimos no ver porque nos incomodan. Personas que habitan de pronto en la calle, mendigos que están pidiendo dinero, enfermos, ancianos. Más ahora, padre, que no sé, nos hemos dado cuenta, hasta en la misma misión que hemos tenido en la parroquia, hay personas de adultas mayores que viven solos y que muchas veces necesitan una compañía o escucharlos también. Eso nos ayuda como mirar esas realidades que tenemos en nuestras comunidades. Entonces, esa palabra es clave. Hay que ver. Y ver como lo hacía el mismo Jesús. Una mirada atenta, una mirada respetuosa, una mirada que busca descubrir posibilidades para ayudar a los hermanos. La segunda actitud, el hombre, el samaritano, tuvo compasión. Tuvo compasión. A diferencia de los otros dos, el sacerdote y el levita, dieron un rodeo y pasaron de largo. Sí. Eran hombres muy importantes, hombres religiosos, tal vez con muchas ocupaciones, tal vez iban de afán, tenían prisa y ese es el peligro también en nuestra vida. No tenemos compasión de los hermanos por estar demasiado centrados en nosotros mismos. Que siempre andamos como en piloto automático todo el tiempo. Exacto, y hay cosas que se nos vuelven como invisibles. Sí. Nosotros decimos que mientras tengamos los ojos abiertos siempre vamos a ver, pero hay cosas que no las vemos aunque estén delante de nosotros, por la costumbre, por la rutina. Sigue el relato y nos dice que el samaritano se acercó a él. Y en este momento es cuando se vuelve prójimo, la proximidad. Yo no puedo servir al hermano, no puedo hacer caridad simplemente a la distancia. Yo tengo que acercarme. Y luego dice el texto, vendó sus heridas. Tuvo que hacer algo, le dedicó su tiempo. Y esto también es a veces difícil. En nuestro mundo, como decíamos, cuando nos centramos demasiado en mis preocupaciones, mis problemas, como que me desentiendo de los demás. Que a veces uno ocupándose, llamémoslo así, en un sentido positivo, ocupando de los problemas de los demás, también ayuda como a mitigar lo que cada uno tiene en su historia o sus problemas. Es como cuando yo les digo a algunas personas de que uno no tiene problemas, que eso es lo que hace el buen samaritano.
uno no tiene problemas sino situaciones a resolver. Cuando uno se mete en el cuento de los problemas, pues se enreda más. Y lo que hace el buen samaritano es eso. Tuvo una situación y la resolvió, le vendó las heridas, en este caso, a la persona que lo necesitaba. Así es. Después de él prestar como esos primeros auxilios allí en este lugar, lo monta en su propia cabalgadura y lo lleva a una posada. No lo dejó ahí, no fue algo simplemente circunstancial, inmediato, sino que lo acompañó. La caridad implica también como un acompañamiento a las personas. Y allí, en la posada, se nos dice que el hombre dio 2 denarios al posadero. Es la colaboración. El posadero es signo de algo ya más organizado, donde aquel hombre podía reposar, Tener cama recuperaba y en una cama. Y es signo, así lo ha interpretado la Iglesia, de que la caridad también debe tener un orden, una caridad organizada. Por eso se desarrollan instituciones especializadas en acoger a cierto tipo de personas, hospitales, lugares de acogida. Eso es signo de que la caridad debe hacerse con un acompañamiento, con la colaboración, ese signo tan sencillo de que el hombre dio dinero a esta persona y dijo, si hace falta yo te lo devolveré luego. La caridad implica la capacidad de yo renunciar a algo mío o destinarlo más bien para el bien de otra persona. Que a veces es difícil para nosotros como seres humanos que estamos en diferentes grupos por renunciar a algo que es de uno y que a veces uno dice, pero entonces si uno renuncia a eso también trae mejores más adelante. Sí, sin duda. Y Jesús termina la parábola diciendo lo siguiente: ve y haz tú lo mismo. Una vez más, lleva a este maestro de la ley, a este estudioso, a la acción. No basta conocer los conceptos. Este hombre era un estudioso, un conocedor, pero lo invita a llevar a la práctica eso que ha leído en la ley. Qué bueno, padre. Eso me parece genial, pues, porque en realidad eso es lo que necesitamos ahora, como despertar de ese piloto automático para poder manejar las situaciones difíciles y también manejar las situaciones que nos ayuden a ser felices también, que eso sería una de las tareas de nosotros también. Bueno, para ahorita vamos a mirar entre las palabras que iluminan. Palabras que iluminan. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Hoy les traigo un fragmento de un texto de San Juan Pablo II, llamado Novo Milenio in Eunte, es decir, el nuevo milenio que comienza, que viene. En los numerales del 49 al 50 habla sobre la caridad y dice lo siguiente: la caridad se abre por su naturaleza al servicio universal, proyectándonos hacia la práctica de un amor activo y concreto con cada ser humano. Si verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, tenemos que saberlo descubrir sobre todo en el rostro de aquellos con los que Él mismo ha querido identificarse. He tenido hambre y me habéis dado de comer. He tenido sed y me habéis dado de beber. Fui forastero y me habéis hospedado. Desnudo y me habéis vestido. Enfermo y me habéis visitado. Encarcelado y habéis venido a verme. Es la hora de una nueva imaginación de la caridad, que promueva no tanto y no solo la eficacia de las ayudas prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos y solidarios con quien sufre, para que el gesto de ayuda sea sentido, no como limosna humillante, sino como un compartir fraterno. Qué bonito, padre. Eso ahorita me estaba acordando cuando viajamos a las veredas, que hablamos de caridad. Caridad no es solamente, bueno, voy a dar, no sé, 1.000 pesos, 2.000 pesos para ciertas circunstancias, sino cuando nosotros nos encontramos con estos campesinos, llevarles no sé, cuando compartimos el bingo, cuando compartimos, hacemos ciertas dinámicas con los niños, hasta con los mismos adultos, cuando compartimos la Eucaristía, ahí también hacemos caridad, vemos el rostro de las personas que están necesitando a Jesús, que llegan con la Eucaristía, que llegan con ciertas actividades formativas y con el compartir,
Eso también es caridad, y que a veces uno piensa que la caridad es, voy a dar 1.000 pesos porque con esos 1.000 pesos ya tienen. No, es llevar también un conocimiento, es ser cercano a las personas, porque finalmente cuando va a las veredas las personas son cercanas, lo saludan a uno, que sí, yo no sé qué, y bueno, entonces es importante eso también tenerlo presente. El Papa Francisco hablaba mucho de esto y cuestionaba a las personas al momento de hacer caridad. Les decía, cuando tú das una limosna, miras a los ojos a la persona o no. Cuando das una limosna, tocas a esa persona o le tiras la moneda. Es diferente. Y decía el Papa Francisco, entonces no lo has encontrado. Y has tirado una moneda. Pero no sucede como nos está invitando San Juan Pablo II en el texto que hemos compartido, para que el gesto de ayuda sea sentido no como limosna humillante, sino como un compartir fraterno. Es que es un hermano. Así es. Y el Papa Francisco también nos hablaba de esto en Fratelli Tutti, donde precisamente todo el segundo capítulo de este bellísimo texto es un análisis de esta parábola del buen samaritano. Así es, padre. Entonces vamos a mirar ahora el recomendado. Un recomendado. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. El Papa León XIV, hace un poco de tiempo, tal vez hace más de un mes, hizo una catequesis sobre el buen samaritano. Y ustedes la pueden encontrar así en cualquier buscador en internet. Papa León XIV, catequesis sobre el buen samaritano. En este texto dice el Papa, al reflexionar sobre el buen samaritano, que nosotros debemos buscar esa capacidad de detenernos en el camino de la vida, de poner al otro por encima de nuestras prisas, lo que estábamos comentando hace un momento, por encima de nuestro proyecto de viaje. Nos pide estar dispuestos a reducir la distancia, acercarnos, hacernos prójimos, implicarnos. Dice el Papa, a veces incluso ensuciarnos si es necesario. Sí. Y hacernos cargo del dolor, incluso gastar de lo nuestro, volviendo a su encuentro, porque el prójimo es para nosotros alguien cercano. Muy recomendada esta catequesis porque el Papa la aplica a nuestra realidad cotidiana, tomando esa imagen del camino. Muchas veces se habla de la vida como un camino, el camino de la vida. Y el Papa lo relaciona con el camino que estaban haciendo estos hombres. Uno fue asaltado por unos malhechores, lo dejaron medio muerto, se llevaron lo que tenía. Otros dan un rodeo y siguen de largo con sus planes, con su vida, tenían prisa, pero el samaritano es el que se convierte en modelo para nosotros cuando se detiene, lo ve, siente compasión, se acerca, cura sus heridas, lo lleva a una posada y da también algo de dinero, de lo suyo, para cuidar de él. Qué bonito, padre. Entonces yo creo que eso es la invitación también. Nos hablaba de tener esa caridad desde la visión del prójimo en este caso. Entonces qué bueno que miremos eso bien y lo analicemos, y más con esta catequesis. Bueno, ahora vamos con el compromiso de la semana. El compromiso de la semana. Muéstrame tu fe sin obras, que yo, con obras, te mostraré mi fe. Como lo hemos venido enfatizando en todo este programa, en toda nuestra conversación, Jesús en esta parábola invita a la práctica, a la acción, a lo concreto. Porque este hombre, que era un conocedor de la ley, un estudioso, él sabía cuáles eran los mandamientos. Pero Jesús le dice, no basta saberlos, hay que practicarlos. Por eso, cuando el hombre le pregunta, ¿quién es mi prójimo?, no le da un concepto, no le da una definición, sino que le cuenta una historia, una parábola, que habla de personajes concretos y que nos muestra a este hombre realizando acciones concretas que manifiestan verdaderamente lo que es el amor al prójimo. No algo abstracto, no simplemente unos buenos deseos, no unos buenos propósitos, sino acciones concretas. Entonces el compromiso, para quienes deseen asumirlo como
algo personal, como una manera de llevar a la práctica esto que hemos conversado y la parábola del buen samaritano es buscar maneras concretas de hacerme prójimo para ayudar a quienes lo necesiten. Para tomar la lógica de Jesús, no es quién es mi prójimo, sino yo cómo puedo hacerme prójimo, cómo puedo aproximarme a la persona que pueda necesitar de mí. Pero eso tiene que ver mucho, padre, también. Ahorita estaba pensando, pues ya en un término psicológico, la empatía también, porque muchas veces yo puedo ayudar a alguien, pero no me puedo poner como lo que decía, a veces lo dicen entre comillas, ponerse también los zapatos del otro, conocer la historia del otro. Porque muchas veces juzgamos a nuestro prójimo, pero no sabemos la historia. Entonces, qué bueno conocer también la historia de esa persona para poderle ayudar. Y a medida que yo conozco las historias, las personas también conocen mi historia, y yo a medida que ayudo a los demás, también me estoy ayudando a mí mismo. Es una manera de empezar a vencer la indiferencia reinante en nuestro mundo. Muchas personas no quieren implicarse en problemas que consideran de otros. Por eso la lógica es que cada uno resuelva sus problemas como pueda. Yo ya tengo muchos problemas para ir a hacerme cargo de los demás. Pero en ese encierro va perdiendo sentido nuestra vida. Yo creo que de ahí vienen tantos problemas también de depresión, de sinsentido, porque las personas se están encerrando cada una en su mundo y pues Dios nos ha creado para vivir en comunidad. No es bueno que el hombre esté solo, sino que el sentido de la vida lo descubrimos cuando hacemos algo por los demás, cuando nos sentimos útiles, cuando descubrimos que se trata de un proyecto más allá de algo individual, sino que yo puedo hacer algo también por otras personas. De hecho, lo que hablábamos también es que también el ser humano es social por naturaleza. No podemos encerrarnos porque yo me acuerdo que también lo decía cuando hacíamos la evaluación de la misión, que si se enredan, se encierran en las propias unidades y para eso las unidades se creen y se encierran cada uno en su apartamento. Yo creo que también tenemos que salir. Esa sería la invitación también, salir a ver qué pasa con el prójimo y mirar a ver cómo podemos ayudar. Porque téngalo por seguro que usted ayuda a una persona y también se está ayudando a sí mismo para poder todo lo que usted decía ahorita, la depresión, las ansiedades que muchos manejamos. También si ayudamos a los demás, también nos ayudamos a nosotros mismos con esos inconvenientes que tengamos. Bien, Rubiel, entonces estamos llegando ya al final de este espacio de conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno, padre, muchas gracias. Espero, pues, como decíamos al principio, por favor, compartan este podcast que es importante a las personas que más puedan, que nos vamos a beneficiar todos de ellos. Y a todos ustedes que nos acompañan, que comparten con otras personas estos espacios, que seguramente van a buscar la forma también de llevarlo a la práctica. Por eso les traemos las distintas secciones de este programa, unas palabras que nos iluminan para que las guardemos, para que las escribamos, un recomendado para poder ampliar también la conversación que hemos tenido y lo más importante de todo, a lo que apunta también el episodio de hoy, es un compromiso concreto que en última instancia es lo que Jesús dijo también al final de la parábola: vete y haz tú lo mismo. Excelente. Que el Señor los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí finaliza Conversaciones de Fe y Vida. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo encuentro para vivir al estilo de Jesús.